Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, en este video vamos a hablar de un spoiler para la serie BL Big Bang, a la que normalmente solo Tony podía acceder. Con el conocimiento de Pig de haber puesto un pie adentro, le permitió saber exactamente cuántos elementos importantes había allí. El trabajo de Wade consistía en colarse allí y luego utilizar una pequeña cámara para extraer la mayor cantidad de información del documento. Pero el problema era que en los días en que las cosas eran normales, acercarse a la habitación era muy difícil, porque siempre habían guardias vigilando. Entonces, si quieres acercarte a esa habitación sin ser descubierto, debe haber una situación anormal en la casa, y ese es el trabajo de Bay. El papel de Bay es el de un loco que quiere enfrentar al viejo perro y arrastrarlo sin un plan. Dejar que Bay entrara a su oficina era muy arriesgado, porque si Tony quería deshacerse de Bay, podía hacerlo de inmediato. Pero afortunadamente el anciano fue demasiado descuidado. Tony probablemente pensó que Bay no podía hacer nada por sí solo. Entonces dejó que Bay hiciera estragos a su antojo. Sin embargo, por supuesto, él todavía no fue descuidado, hasta el punto de estar solo en la habitación con él. Sus subordinados de confianza, junto con Kenta, tenían que permanecer al lado de Tony, no diferentes a una sombra. En cuanto a los otros subordinados en casa, fueron convocados especialmente para hacer guardia en la oficina de Tony, porque por muy importante que sean esos documentos, lo más importante en la casa es Tony. Y Pig lo sabe bien. Entonces Wade se convierte en un agente secreto y a Bay como cebo. El trabajo de Bay es distraer a todos y provocar el caos hasta que Wade recopile todas las pruebas. Luego Wade vendría a la oficina de su padre para confirmar su identidad y mostrar claramente de qué lado estaba, asumiendo la responsabilidad de sacar a Bay y finalmente echar a Bay de la casa, como si fuera él quien arrojó a Bay. Sin embargo, la verdad es que ayudó a Bay a escapar para siempre. Y así sucedió todo, un plan sencillo de alto riesgo, pero los resultados fueron exitosos. Entonces, ¿qué hacemos después de esto? Bay enarcó las cejas y le preguntó a Pig: ¿a dónde vamos a enviar esta evidencia? ¿Enviarlo? No lo enviaré en ninguna parte. Bay saltó tan pronto como escuchó la respuesta de Pig. Si no lo envías, entonces ¿para qué lo quieres? ¿Sabes lo riesgoso que es eso? Lo sé, pero escucha primero, explicó Pig con calma. Si envías las pruebas en secreto, existe la posibilidad de que todo lo que hicimos en secreto se pierda. Es decir, cuanto más lo sepa la gente, más peligroso es. O si lo enviamos, existe la posibilidad de que papá lo encuentre y lo destruya primero, dijo Pi con la voz tranquila. Sus ojos se centraron en la pantalla del portátil, mientras sus largos dedos continuaban presionando el teclado, como si estuviera haciendo algo. Y enviar las pruebas a la policía es la opción más tonta, porque el trabajo policial no es tan importante como el dinero. Entonces, ¿qué vamos a hacer?, preguntó Bay, sin entender realmente lo que Pig estaba pensando. Todo lo que sé ahora es que la otra persona parece muy relajada, como si no estuviera preocupado en el plan. Hacer una presentación en vivo. ¿Qué? Así es, Pig colocó su computadora portátil en la mesa baja frente a él. Hacer una presentación en vivo, dijo Pig. ¿Qué? Así es, Pig colocó su computadora portátil en la mesa baja frente a él. Luego presionó un botón. Si enviamos el archivo completo, es posible que se pierda en cualquier momento, pero si lo publicamos y lo transmitimos en vivo, mucha gente lo verá y será muy difícil deshacerse de él. Los medios y los internautas tienen más influencia que la policía. ¿Lo sabías? Bay miró el rostro de Pig y parpadeó como si entendiera lo que la persona estaba diciendo, y a partir del intenso procesamiento de su cerebro, estaba empezando a comprender
dónde terminaría su plan. Ahora mismo relajémonos, hagamos una buena presentación y esperemos el día de la presentación, dijo Pig con una sonrisa cálida y amigable. Era extremadamente astuto. Estoy seguro de que nuestro grupo definitivamente obtendrá la máxima puntuación. No pasará mucho tiempo antes de que todo esto termine. Ya no falta mucho, Charlie, pensó Bey. El silencio actual parecía un poco inusual. Bey salió del dormitorio y frunció levemente el ceño, mirando el escritorio de la computadora, sin ver al dueño sentado allí. Pero esa duda no duró mucho. Las cejas ligeramente arrugadas de la belleza se relajaron cuando vieron las piernas de alguien sobresaliendo del borde del sofá, tan alto que si dormía le colgarían las piernas. ¿Debería comprar un sofá nuevo? Bey se rió entre dientes y se acercó al sofá. Se detuvo a los pies del chico alto y sonrió cuando vio al tonto chico durmiendo con la boca abierta, mientras sus brazos abrazaban una almohada. Bey se levantó y miró a Charlie, que yacía allí respirando uniformemente durante unos momentos. Era casi las 6 de la tarde, la hora de cenar. Levántate, dijo Bey, come primero. ¿Qué comeremos? Charlie preguntó con voz ronca. No lo sé, puedes elegir, respondió Bey. Tú eliges, no sé qué comer. Entonces, ¿quieres comerme? Está bien. Tan pronto como terminó de hablar, Bey inmediatamente corrió hacia adelante y besó la mejilla del joven. Me temo que te amo demasiado. Charlie guardó silencio por un momento. El silencio hizo que Bey comenzara a preocuparse. Estiró ambos brazos para abrazar a la otra persona y acarició suavemente su cabeza. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse, no se olviden de compartir el video. Bye bye, cuídense mucho.